Libro 9. Abarca un lapso de 150 años y 7 meses. Capítulo 1. Invasión de los moabitas y amonitas. Jaziel reconforta a Josafat. Dios destruye al ejército enemigo. 1. Al regresar el rey Josafat a Jerusalén, después de la ayuda que prestara a Acab rey de los israelitas en la guerra que hizo a Hadad rey de los sirios, según hemos explicado antes, el profeta Jehú se hizo presente y le reprochó haber hecho alianza con Acab, hombre impío y criminal. Desagradó, dijo, a Dios, no obstante, a pesar del pecado cometido, lo había librado de sus enemigos por su índole buena y loable. Entonces el rey dio gracias a Dios y le ofreció víctimas. Después recorrió en todo sentido su reino, para instruir al pueblo en la ley que Dios revelara a Moisés y en la piedad. Exhortó a los jueces establecidos en los poblados de su jurisdicción a que hicieran justicia, que sólo a ésta tuvieran en cuenta, sin mirar a los regalos o a la dignidad de aquellos que aparentemente tenían poder por sus riquezas o su nobleza, que decretaran y discernieran para todos lo justo, sabiendo que Dios veía a sí mismo cada una de las cosas que se hacían ocultamente. Después de impartir estas enseñanzas en cada una de las 2 tribus, regresó a Jerusalén. También en esta ciudad estableció jueces de entre los sacerdotes, los levitas y los principales del pueblo, y los exhortó a que se comportaran cuidadosa y justicieramente en todos los juicios que resolvieran. Si en caso de discrepancia, en casos graves se acudiera a ellos desde otras ciudades, en tales oportunidades convenía discernir sentencia todavía con mayor cuidado. Porque era necesario en gran manera que se hiciera justicia en aquella ciudad con todo celo, por estar allí la casa de Dios y la residencia real. Puso al frente de los magistrados a los sacerdotes Amasías y Zabadías, ambos de la tribu de Judá. Es así como este rey puso en orden sus asuntos. Por el mismo tiempo los moabitas y amonitas, con un elevado número de árabes le hicieron guerra, y establecieron sus campamentos en la ciudad de Engadi, ubicada a la vera del lago Astalfites, a una distancia de 300 estadios de Jerusalén. En esta región crecen las más hermosas palmas y el bálsamo. Informado Josafat que el enemigo, después de haber pasado el lago, irrumpía en su reino, se sintió atemorizado y convocó al pueblo en el templo, allí frente a la fachada del edificio, oró e invocó a Dios, pidiendo que le concediera valor y fortaleza para vengarse de los enemigos que venían en su contra, pues ese templo se había levantado para que protegiera a la ciudad y expulsara a los que se atrevían a invadirla, y que venían con el propósito de arrojarlos de la tierra que les había otorgado Dios. Mientras oraba, lloraba, y todo el pueblo con sus mujeres e hijos suplicaron a Dios. Pero el profeta Jaziel, adelantándose hasta el centro de la reunión, levantó la voz, diciendo por igual al pueblo y al rey, que Dios había oído las plegarias y había prometido que lucharía en contra de sus enemigos. Ordenó que al día siguiente saliera contra el enemigo el ejército, que lo encontraría en la cuesta, en el lugar denominado Exogé, punto culminante, entre Jerusalén y Engadi, que no era conveniente luchar con ellos, sino simplemente observar lo que hacía Dios. Después que el profeta dijera esto, el rey y el pueblo, inclinados los rostros al suelo, dieron gracias a Dios y lo adoraron, y luego los levitas cantaron en sus instrumentos las alabanzas divinas. 2. Al día siguiente, el rey pasó al desierto ubicado al lado de la villa de Tecoa, y dijo al pueblo, que era necesario creer lo que había dicho el profeta y no prepararse para la guerra. Después de colocar a los sacerdotes con trompetas frente al ejército, e igualmente a los levitas con los cantores, dio gracias a Dios, como si el país ya estuviera libre de enemigos. Agradó a todos esta determinación, y se cumplió todo lo ordenado. Imaginándose mutuamente enemigos, se mataban, de modo que no quedó ni uno con vida de su ejército numeroso. Josafat, al contemplar el valle, donde el enemigo dispuso el campamento, todo lleno de cadáveres, se alegró de ese auxilio tan inesperado de Dios, el cual conservándolos incólumes, sin ningún trabajo ganó la victoria por sí mismo.
permitió que los soldados despojaran al campamento y a los muertos. Durante 3 días los soldados se dedicaron a esta tarea y se cansaron, tan elevado era el número de los que habían muerto. Al 4.º día, reunido todo el pueblo en un lugar hondo y escarpado, celebró con alabanzas el poder y el auxilio divinos. De ahí que el lugar fuera denominado Valle de Acción de Gracias. 3. De allí el rey hizo regresar el ejército a Jerusalén y dedicó algunos días a festejos y sacrificios. Después de esta matanza de sus enemigos, se divulgó su fama entre las naciones extranjeras, las cuales quedaron aterrorizadas al ver que Dios en adelante combatiría en su favor. Desde entonces vivió Josafat en gran gloria, gracias a su justicia y piedad con Dios. Era también amigo del hijo de Acab, rey de los israelitas, pero se asociaron para equipar naves que se dirigieran al Ponto y a los mercados de Tracia, y fracasaron. Las embarcaciones, por ser demasiado grandes, naufragaron. En adelante Josafat no se ocupó más de cosas marítimas. Así se comportó Josafat, rey de Jerusalén. Capítulo 2. Reinado de Ocosías en Israel, su enfermedad. Muerte del rey. Reinado de Joram, desaparición de Elías. 1. Entre los israelitas reinó Ocosías, hijo de Acab, quien estableció su residencia en Samaria. Era un hombre perverso y en todo similar a su padre y a su madre, así como también a Jeroboam. El primero que hizo el mal y condujo al pueblo por el camino del error. En el 2.º año de su reinado, el rey de los moabitas se separó de él y dejó de pagar los tributos que acostumbraba a entregar a su padre. Aconteció que Ocosías, bajando del techo de su casa, se cayó, por lo cual, sintiéndose enfermo, envió a consultar al dios Mosca, tal era su nombre, de Acarón, para saber si sanaría. Pero el Dios de los hebreos, apareciéndose a Elías, le ordenó que se enfrentara con los mensajeros y les preguntara si por ventura no había un Dios propio de los israelitas. Puesto que su rey los enviaba a consultar a un extraño sobre su salud, y que les ordenara que regresaran y dijeran al rey que no llegaría a convalecer de su enfermedad. Elías cumplió lo que Dios le ordenó, y los mensajeros, aceptando lo que les decía, inmediatamente regresaron. Admirado por la rapidez de su regreso, el rey les preguntó la causa, y ellos respondieron que les había salido al encuentro un hombre que les prohibió que siguieran adelante. Y les ordenó que volvieran y dijeran al rey que por orden del Dios de Israel se agravaría su enfermedad. El rey ordenó que le describieran al hombre que había dicho estas cosas. Respondieron que era hirsuto, ceñido con un cinturón de cuero. Comprendió que el descrito por los mensajeros era Elías, contra quien envió a un capitán con 500 soldados para que se lo trajeran. El capitán que fuera enviado con esta finalidad, lo encontró sentado en la cima del monte y le pidió que descendiera y se presentara ante el rey, pues esta era su orden. En caso de negarse, lo obligaría. Pero él respondió que rogaría para que descendiera fuego del cielo y los destruyera a él y a sus soldados, a fin de que comprendiera que verdaderamente era profeta. Se puso a orar. Y un huracán ígneo aniquiló al capitán y a sus soldados. Anunciaron la matanza al rey y éste, lleno de ira, envió contra Elías a otro capitán con el mismo número de soldados que el anterior. Amenazólo también este de que, en caso de negarse a descender, lo llevaría por la fuerza. El profeta, con sus ruegos, hizo que el fuego lo destruyera por completo al igual que al otro. Sabedor el rey de lo que aconteciera a este segundo capitán, envió a un tercero. Pero este, hombre prudente y de índole apacible, después de llegar al lugar donde se encontraba Elías, lo trató blandamente, le dijo que no ignoraba, que estaba allí contra su voluntad para obedecer al mandato del rey. Al igual que los enviados con anterioridad, no fueron por su propia voluntad, sino obligados por la necesidad. Le pidió que se apiadara de su situación y de los soldados que lo acompañaban, y que descendiera y se dirigiera con ellos a la presencia del rey. Entonces Elías, convencido por la amabilidad de las palabras y la urbanidad de sus modales, descendió y se unió a él como compañero. En presencia del rey,
le vaticinó y le declaró y le reveló las palabras de Dios. Puesto que lo menospreciaste, como si no fuera Dios y no pudiera profetizar nada verdadero sobre la salud, y enviaste mensajeros al Dios de los acaronitas, para saber cuál sería el fin de tu enfermedad. Has de saber que morirás. 2. Ciertamente, poco después, según el vaticinio de Elías, murió. Obtuvo el reino su hermano Joram, pues Ocosías falleció sin dejar hijos. Este Joram, similar en maldad a su padre Acab, reinó durante 12 años, cometiendo toda clase de delitos e impiedades contra Dios, pues abandonando su culto adoró dioses ajenos. Por otra parte era un varón activo y emprendedor. Por este tiempo Elías fue arrebatado de entre los hombres, y nadie sabe hasta hoy cuál fue su fin. Como ya dijimos antes, dejó a su discípulo Eliseo. Sobre Elías y Enoc, que vivió antes del diluvio, se dice en las Sagradas Escrituras que se hicieron invisibles y nadie sabe nada sobre su muerte. Capítulo 3. Guerra de Joram y sus aliados contra el rey de Moab, profecía de Eliseo. Derrota de los moabitas. El rey de Moab sacrifica a su hijo. Muerte de Josafat. 1. Joram, al ascender al trono, determinó declarar la guerra al rey de los moabitas, de nombre Misán. Como dijimos, no cumplió con su hermano, al no pagar el tributo prometido a su padre Acab de 200,000 ovejas sin esquilar. Reunidas las tropas, envió mensajeros a Josafat, solicitándole que, ya que había sido desde el principio amigo de su padre, hiciera con él una alianza armada, para declarar la guerra a los moabitas, que no cumplían con su reino. Josafat prometió no solamente su auxilio, sino también el del rey de los idumeos, que le estaba sometido, y que entraría en la alianza. Joram, informado de las promesas de Josafat, se dirigió con su ejército a Jerusalén, fue recibido espléndidamente por el rey de Jerusalén, y luego convinieron en marchar contra el enemigo por el desierto de Idumea, pues aquél no esperaría que tomaran el camino del desierto. Los tres salieron de Jerusalén, el rey de esta ciudad, el rey de Samaria y el rey de Idumea. Después de haber andado en redondo durante 7 días, se encontraron sin agua los animales y el ejército, pues los guías equivocaron el camino, de modo que todos estaban angustiados, sobre todo Joram, quien en medio de su dolor clamaba a Dios, diciendo que mal había hecho, pues entregaba a los reyes aliados sin lucha al rey de los moabitas. Pero Josafat, que era justo, lo consoló y lo instó a que hiciera investigar si algún profeta de Dios los había acompañado, para tratar de saber por su intermedio el oráculo de Dios referente a la conducta a seguir. Uno de los criados del rey dijo haber visto al discípulo de Elías, Eliseo hijo de Safat. Los 3 reyes, por consejo de Josafat, fueron a visitarlo. Una vez en su tienda, que se encontraba fuera del campamento, le preguntaron insistentemente, especialmente Joram, cuál sería la suerte del ejército. Eliseo les contestó que no lo molestaran, y que se dirigieran a los profetas de su padre y de su madre a quienes consideraban veraces, pero Joram insistió, rogándole que vaticinara él mismo y los salvara. Eliseo, tomando por testigo a Dios, dijo que no le respondería si no fuera por Josafat, varón santo y justo. Hicieron venir a un hombre que sabía tocar el arpa, por exigencia del profeta. Mientras aquél tocaba, inspirado por Dios ordenó a los reyes que hicieran abundantes fosas en el lecho del río. Pues veréis el río llenarse de agua, a pesar de que no hay nubes, ni viento ni lluvia, para que se salven los soldados y los animales. No solamente conseguiréis esto con la ayuda de Dios, sino que también con su ayuda obtendréis la victoria, os apoderaréis de las más hermosas y bien fortificadas ciudades de los moabitas, cortaréis sus árboles frutales, devastaréis la región y obstruiréis sus fuentes y ríos. 2. Así habló el profeta. Al día siguiente, antes de la salida del sol, el agua fluía abundantemente en el torrente. Sucedió que a una distancia de 3 días, en Idumea, Dios hizo llover en abundancia, de modo que los soldados y las bestias tuvieron bebida más que suficiente.
Cuando los moabitas supieron que 3 reyes se dirigían en su contra por el camino del desierto, su rey, reunido el ejército, ordenó que acampara en las fronteras, para que el enemigo no los tomara desprevenidos. Como a la caída del sol vieron en el torrente, que no estaba muy lejos de la tierra de los moabitas, agua de un color parecido a la sangre, pues a esta hora el agua se colorea por los rayos luminosos. Se formaron una falsa idea, suponiendo que los soldados enemigos, a causa de la sed, se habían matado mutuamente y el río estaba lleno de su sangre. Bajo esta sospecha pidieron al rey que les permitiera despojar a los muertos. Y todos, preparados para la rapiña, llegaron al campamento del enemigo, al que creían exterminado. Pero quedaron decepcionados en su esperanza, pues, saliendo de todas partes, el enemigo mató a algunos de ellos y puso en fuga a los demás, que se refugiaron en su país. Los 3 reyes, después de invadir la tierra de los moabitas, destruyeron las ciudades, saquearon sus campos y los inhabilitaron con piedras sacadas de los torrentes, cortaron sus mejores árboles, cegaron las fuentes de agua y demolieron sus murallas. Entonces el rey de los moabitas, apremiado por el asedio, en vista de que su ciudad corría peligro de ser tomada por asalto, intentó, al frente de 700 hombres, atravesar el campamento enemigo, por el lugar donde creía sería menor la vigilancia. A pesar de estos esfuerzos no pudo huir, pues fue a parar a un lugar muy bien vigilado. De regreso a la ciudad, intentó un acto de extrema necesidad y desesperación. Tomó al mayor de sus hijos, el que debía reinar después de él, y levantándolo sobre las murallas, donde los enemigos pudieran verlo fácilmente, lo sacrificó a Dios en holocausto. Los reyes, ante este espectáculo, se apiadaron, el acto desesperado los conmovió, y llevados por un sentimiento de humanidad levantaron el sitio y cada uno de ellos regresó a su tierra. Josafat, de regreso a Jerusalén, tuvo días apacibles y no sobrevivió mucho a esta expedición, murió a los 60 años, y en el 25º de su reinado. Lo sepultaron magníficamente en Jerusalén, pues había imitado los hechos de David. Capítulo 4. Joram, sucesor de Josafat en Judá. Emboscada de los sirios. Sitio de Samaria. Eliseo predice la abundancia. Los leprosos ocupan el campamento abandonado de los sirios. Enfermedad de Hadad en Damasco. Predicción de Eliseo. Asael, sucesor de Hadad. 1. Josafat dejó varios hijos, pero declaró sucesor a Joram, el mayor. Tenía el mismo nombre que el hermano de su madre, rey de los israelitas, hijo de Acab. Al retornar de la región de los moabitas a Samaria, el rey de los israelitas llevó consigo al profeta Eliseo, cuyos hechos quiero exponer, pues son maravillosos y dignos de ser recordados, tal como llegaron a nuestro conocimiento en las Sagradas Escrituras. 2. Se cuenta que la esposa de Obedias, intendente de Acab, se presentó ante Eliseo y le dijo que no ignoraba que su marido había salvado a los profetas que buscaba Jezabel, mujer de Acab, para matarlos. Dijo que había escondido a 100 de ellos y los alimentó con dinero prestado, pero que ahora, después del fallecimiento de su marido, los acreedores los querían reducir a la servidumbre a ella y a sus hijos. Le pidió que a causa de la buena acción del marido se compadeciera de ella y le prestara alguna ayuda. Al preguntarle qué tenía en la casa, respondió que solamente una escasísima porción de aceite en un vaso. Entonces el profeta le ordenó que partiera y que pidiera prestados a los vecinos todos los vasos que pudiera, pero vacíos, y una vez cerradas las puertas de su habitación, derramara algo de aquel aceite en los vasos, pues Dios se encargaría de llenarlos. Obedeció la mujer las órdenes del profeta y ordenó a sus hijos que le buscaran los vasos, y después que los llenó fue a comunicarlo al profeta. Este le aconsejó que vendiera el aceite y pagara a los acreedores, algo del aceite le sobraría, y le serviría para el sostén de ella y de sus hijos. En esta forma libró Eliseo a la mujer de sus deudas y de la violencia que contra ella querían ejercer los acreedores. 3. Eliseo,
con toda premura, envió mensajeros a Joram para que le avisaran que se cuidara de aquel lugar, donde había algunos sirios emboscados con el propósito de matarlo. El rey, obediente al profeta, no salió de casa, pero Hadad, al comprobar el fracaso de sus intenciones, pensando que algunos de los suyos habían avisado a Joram, se indignó, acusándolos de traicionar sus secretos y amenazándolos con la muerte por haber descubierto al enemigo lo que solamente ellos sabían. Sin embargo, algunos de los presentes le dijeron que no se dejara llevar de una opinión falsa y que no sospechara de los suyos, como si hubieran denunciado a su enemigo el encargo recibido de matarlo. Antes bien, debía saber que existía un profeta, Eliseo, que informaba al rey de todo y le revelaba las intenciones de su adversario. Hadad ordenó entonces a sus mensajeros que se informaran en qué ciudad se encontraba Eliseo. Los enviados, una vez de regreso, le dijeron que se encontraba en el pueblo de Dotán. Por lo tanto Hadad envió gran cantidad de caballos y carros para que lo hicieran prisionero. Durante la noche cercaron a la ciudad, teniéndola bien vigilada. El criado de Eliseo se informó de esto a la madrugada, que el propósito de los enemigos era capturar a Eliseo. A gritos y lleno de miedo corrió a comunicárselo. Pero él le exhortó a tener buen ánimo, y rogó a Dios, con cuyo auxilio nada debía temer, que manifestara a su criado su poder y su presencia, para que se sintiera fuerte y lleno de esperanza. Dios escuchó los ruegos del profeta e hizo que el criado viera a Eliseo rodeado de gran número de caballos y de carros, de modo que perdió el miedo y se animó ante la gran ayuda que le parecía ver. Luego Eliseo rogó a Dios que oscureciera los ojos de los enemigos, enviándoles tinieblas de modo que no pudieran reconocerlo. Realizado lo que había pedido, penetró entre los enemigos y les preguntó a quién habían ido a buscar. Al decirle que al profeta Eliseo, éste les prometió que se lo entregaría, con tal que lo siguieran al pueblo donde se encontraba. Obcecados en la mente y en los ojos, sin la menor duda siguieron al profeta como conductor. Los dirigió hacia Samaria, allí ordenó al rey Joram que cerrara las puertas y rodeara a los sirios con sus tropas, rogó entonces a Dios que les abriera los ojos y los librara de las tinieblas. Sin aquella ceguera, vieron que se encontraban en medio de sus enemigos. Pero los sirios, como es de suponer, estaban aterrados y sin saber qué hacer por un hecho tan admirable e inesperado. Entonces, al inquirir el rey si los atravesarían con las flechas, Eliseo se opuso. Por derecho de guerra era lícito hacerlo con los que se tomaban cautivos en la batalla, pero estos no habían causado ningún daño en la región, sino que ignorantes de lo que hacían habían sido conducidos allí por Dios. Por tanto le aconsejó que, después de darles hospedaje y comida, los dejara ir ilesos. Joram, obediente a las órdenes del profeta, trató a los sirios espléndida y magníficamente y luego los envió de vuelta a su rey Hadad. 4. Una vez de regreso contaron lo que les había acontecido, y el rey Hadad, admirado del prodigio, así como de la manifestación y poder del Dios de los israelitas y de la inspiración que poseía el profeta, determinó no proceder en forma oculta contra el rey de Israel por miedo a Eliseo, sino que le declaró la guerra abiertamente, esperanzado en su mayor poderío por el número y el valor de sus ejércitos. Después de reunir un gran ejército, marchó contra Joram. Considerando éste que no disponía de fuerzas suficientes para hacerle frente, se recluyó en Samaria, confiado en la solidez de sus fortificaciones. Hadad, convencido de que sin armas adecuadas no podría apoderarse de la ciudad, pero sí que le sería posible hacerlo por el hambre y la indigencia de las cosas necesarias, se aproximó con su ejército y sitió la ciudad. Joram fue reducido a una tan grande privación de alimentos. Y era tan excesiva la indigencia que se llegaron a pagar 80 monedas de plata por una cabeza de asno y por 5 monedas de plata los hebreos compraban un cestario de estiércol de paloma, para usarlo en vez de sal. Por eso el rey, por temor de que alguien a causa del hambre entregara la ciudad, todos los días inspeccionaba las murallas y las guardias, por si alguno estuviera oculto allí, a fin de impedir con estas visitas la realización de tales actos, si existía este propósito.
Una vez que se encontraba inspeccionando una mujer exclamó, «Ten piedad de mí, Señor». Creyendo que le pedía algo para comer, indignado invocó en su contra la ira de Dios, diciendo que no tenía almacenes ni lagares, de donde pudiera entregar algo a una persona necesitada. Ella contestó que no deseaba ninguna de estas cosas y que no lo molestaba a causa de la comida, sino para que juzgara un desacuerdo que tenía con otra mujer. Hadad le ordenó que hablara y que le informara de qué se trataba. Ella dijo que con otra mujer, vecina y amiga, se habían puesto de acuerdo de que, llegadas al extremo de no poder sufrir más el hambre y la indigencia, mutuamente se alimentarían con el sacrificio de sus hijos, pues entrambas los tenían del género masculino. Yo, dijo, fui la primera en estrangular a mi hijo, y en el día de ayer ambas nos alimentamos con él, pero ella no quiere hacer lo mismo, sino que falta a su pacto y ha escondido a su hijo. Joram se sintió dolorosamente conmovido por lo que oyó, desgarró sus vestidos y dio grandes gritos, luego se volvió violentamente contra Eliseo, queriendo matarlo. Por no haber rogado a Dios que pusiera remedio a los muchos males que los afligían, inmediatamente envió a un hombre para que le cortara la cabeza. Este se dirigió a matar al profeta, pero no se le ocultó a Eliseo la ira del rey, sino que estando en la casa sentado con sus discípulos les indicó que Joram, hijo de una homicida, había enviado a alguien para que le cortara la cabeza. En cuanto a vosotros, dijo, cuando venga el emisario, vigilad que no entre, cerrad la puerta y retenedlo, pues en su seguimiento vendrá el rey, habiendo cambiado de opinión. Cuando vino el enviado por el rey para matar a Eliseo, cumplieron lo ordenado. Joram, arrepentido de su indignación contra el profeta y temeroso de que ya lo hubiera muerto el que enviara con este fin, se apresuró a seguirlo para tratar de salvar al profeta. Una vez en su presencia, empezó a lamentarse de que no pidiera a Dios que pusiera remedio a los males presentes, pues los tenía olvidados, oprimidos con tantos males. Eliseo le prometió que al día siguiente, a la misma hora en que el rey había ido a verlo, habría gran cantidad de alimentos, de tal modo que en el mercado se venderían 2 medidas de cebada por un siclo, y una medida de flor de harina por un siclo. Con estas noticias Joram y los que estaban con él se alegraron, pues no desconfiaban del profeta por haber experimentado antes la veracidad de sus vaticinios. Con la esperanza de lo que iba a acontecer se les alivió su indigencia presente. Sin embargo, el comandante de la tercera parte de las tropas, amigo del rey, que casualmente se encontraba con él, dijo: «Oh, profeta, dices cosas increíbles, y así como no es posible que Dios derrame desde el cielo cataratas de cebada y harina fina, tampoco pueden realizarse las cosas que has dicho». A lo cual el profeta respondió: «Verás con tus propios ojos cómo se cumple lo que he dicho, pero tú no serás partícipe de ello». Lo profetizado se cumplió de la siguiente manera. En Samaria se había establecido que los leprosos que no se habían purificado el cuerpo de esta enfermedad, permanecieran fuera de la ciudad. Había 4 varones que por este motivo se encontraban ante las puertas de la ciudad, sin que nadie les diera alimento por la intensidad del hambre, siéndoles prohibido por la ley entrar en la ciudad, seguros, por otra parte, de que, aunque se les permitiera entrar, lo mismo morirían de hambre, igual que si permanecían en aquel lugar, determinaron entregarse al enemigo, si los perdonaban, vivirían, y si los mataban, tendrían un fin más agradable. Una vez tomada esta decisión, durante la noche se trasladaron al campamento del enemigo. Dios ya había empezado a perturbar y confundir a los sirios, y a llenar sus oídos con ruidos de caballos y de armas, como si se acercara un ejército, sembrando la alarma entre ellos. De tal manera se conturbaron que, abandonando el campamento, se dirigieron a Hadad, diciendo que Joram, rey de los israelitas, contando con la ayuda mercenaria del rey de los egipcios y del rey de las islas, se dirigía en su contra, que estaban oyendo el ruido de los que se aproximaban. Hadad creyó a los que le decían estas cosas, pues idénticos ruidos oían él y sus soldados. Confundidos y perturbados al extremo,
abandonando los caballos, los animales y gran cantidad de riquezas, se dieron a la fuga. Los leprosos, de quienes hemos hecho mención anteriormente, al pasar de Samaria al campamento de los sirios, notaron un inmenso silencio. Se dirigieron allí, y entraron en una de las tiendas. Una vez que hubieron comido y bebido, se apoderaron de los vestidos y arrebataron gran cantidad de oro, que escondieron fuera del campamento. Luego, entrando en otra tienda, hicieron lo mismo. Y lo mismo con una tercera y cuarta, sin que vieran a nadie. De ahí conjeturaron que el enemigo había huido, y empezaron a inculparse por no anunciarlo a Joram y a sus conciudadanos. Se acercaron a las murallas de la ciudad y gritaron a los guardas, para decirles lo que había pasado con el enemigo. Aquellos lo notificaron a los guardas del rey. Informado el rey, hizo llamar a los capitanes y a sus amigos, a los cuales declaró que temía se tratara de un engaño de parte del rey de los sirios. Desesperando de destruiros por el hambre, pensó que si os dirigís a su campamento considerándolo abandonado por la huida, irrumpiendo contra vosotros os destruirá y luego sin lucha se apoderará de la ciudad. Por lo cual os aconsejo que guardéis la ciudad, y que por nada salgáis de ella, confiados en la retirada del enemigo. Algunos de ellos dijeron que opinaba muy bien y prudentemente, y le aconsejaron que enviara 2 soldados a caballo, que exploraran toda la región hasta el Jordán, de modo que si fueran capturados por la astucia del enemigo, se pusiera en cautela a todo el ejército, para que no saliera imprudentemente y sufriera lo mismo. Si estos que envías a caballo, dijeron, llegan a morir, los computas entre los que han perecido por hambre. De acuerdo con esta opinión, envió a inspeccionar. Los enviados emprendieron la marcha por un camino libre de enemigos, pero abundante en alimentos y armas, que aquellos habían abandonado, a fin de quedar más libres para la fuga. Informado de esto el rey, envió a la multitud a que se apoderara de lo que había en el campamento. El botín no era en ninguna manera vulgar y mediocre, sino de mucho oro y plata, así como de toda clase de animales. Además se apoderaron de gran cantidad de cebada, trigo y alimentos, como ni en sueños podían esperarlo. De modo que no solo quedaron libres de las anteriores aflicciones, sino que la abundancia fue tanta, que 2 medidas de cebada se compraban por un siclo, y una medida de flor de harina por un siclo, según la predicción de Eliseo. Esta medida contiene un modio itálico y medio. Estos bienes únicamente no aprovecharon al que estaba al frente de la tercera parte de las tropas. Habiéndole ordenado el rey que permaneciera ante la puerta, para que impidiera el ímpetu de la multitud a fin de que no se aplastaran al empujarse, esto es precisamente lo que él sufrió. Oprimido por la multitud expiró, cumpliéndose la predicción de Eliseo, cuando él fue el único que no prestó fe a lo que anunció sobre la futura abundancia de las cosas necesarias. 5. Pero Hadad, rey de los sirios, al llegar incólume a Damasco y comprender que Dios a él y a su ejército les había infundido terror y perturbación, y que no había intervenido en ello el enemigo, se afligió sobremanera de tener en su contra a Dios y cayó enfermo. Por el mismo tiempo el profeta Eliseo se trasladó a Damasco. Habiéndolo sabido, Hadad envió a Hazael, el más fiel de sus servidores, con varios regalos para que lo visitara. Y le dio orden de preguntarle si saldría de su enfermedad. Hazael, con 40 camellos que llevaban de los mejores y más preciosos regalos suministrados por el rey, se presentó ante Eliseo, a quien saludó amablemente. Y le dijo que lo enviaba el rey Hadad para saber si sanaría de su enfermedad. El profeta ordenó a Hazael que no anunciara nada malo al rey, pero le comunicó confidencialmente que iba a morir. El servidor real se dolió después que oyó estas nuevas, y Eliseo lloró con muchas lágrimas, previendo los males que sufriría el pueblo después de la muerte de Hadad. Hazael le preguntó cuál era el motivo de su perturbación. Lloro, dijo, por los males que han de venir al pueblo de Israel por causa tuya. Pues tú matarás a los mejores de ellos, incendiarás las ciudades más fortificadas, harás perecer a los niños estrellándolos contra las piedras y reventarás a las mujeres grávidas. Entonces Hazael preguntó,
¿qué fuerza poderosa me permitirá hacer todas estas cosas? Contestó que Dios le había revelado que sería rey de los sirios. Hazael, una vez en presencia de Hadad, le dio las buenas noticias sobre la enfermedad, pero al día siguiente con un lazo húmedo lo mató, estrangulándolo. Lo sucedió en el trono, hombre activo, que se conquistó las simpatías de los sirios y del pueblo de Damasco, que todavía los adora, a él y a Hadad, como dioses. A causa de los beneficios recibidos y la construcción de templos con que fue adornada la ciudad de los damasenos. Aún ahora todos los días celebran una procesión en su honor, gloriándose de su antigüedad, ignorando que son muy recientes, pues sus reyes no se remontan más allá de 1100 años. Por otro lado, Joram, rey de los israelitas, informado de la muerte de Hadad, quedó aliviado del pavor y miedo que le inspiraba, y contento de haber obtenido la paz. Capítulo 5. Reinado de Joram en Judá, su impiedad. Invade a Idumea. Eliseo profetiza la enfermedad y la muerte de Joram. Invasión de los árabes. 1. Joram, el rey de Jerusalén, que tenía el mismo nombre que el rey de Israel, como antes dijimos, así que recibió el mando, mató a sus hermanos y a los amigos de su padre, que también eran sus regidores. Dando con esto una prueba de su maldad, no era distinto a los reyes de Israel que fueron los primeros en apartarse de las tradiciones y costumbres de los hebreos y del culto de Dios. Gotolía, hija de Acab, fue quien lo indujo a cometer toda clase de crímenes y a la adoración de dioses ajenos. Dios, sin embargo, a causa del pacto que estableciera con David, no quiso exterminar a su estirpe, pero Joram no dejó de maquinar el mal todos los días contra la piedad y contra las costumbres nacionales. Los idumeos por el mismo tiempo se desligaron de él y mataron al rey que había firmado alianza con su padre, eligiendo a un rey de su agrado. Entonces Joram, con los caballos y carros que tenía a mano, durante la noche irrumpió contra los idumeos, destruyó a los que estaban cerca de su reino, sin serle posible ir más lejos. De nada le aprovechó esta expedición, todos se apartaron de su alianza, así como también los que habitaban en la región denominada La Vaina. Era bastante insensato, como para obligar al pueblo a subir a la cima de los montes para adorar dioses ajenos. 2. Mientras hacía esto y abandonaba las costumbres patriarcales de los antepasados, Elías le envió una carta, pues todavía se encontraba sobre la tierra. Le indicaba que Dios lo castigaría en gran manera, por no haber imitado las costumbres de sus antepasados. Sino que se aficionó a las costumbres de los reyes de Israel y obligaba a la tribu de Judá y al pueblo de Jerusalén al culto de los ídolos, con olvido de la religión sagrada del Dios paterno, como lo hiciera Acab entre los israelitas, y además por haber muerto a sus hermanos y a varones buenos y piadosos. En la misma carta le señalaba el castigo que sufriría por todos estos hechos, la ruina de su pueblo, la pérdida de sus mujeres y de sus hijos y que él mismo moriría de una enfermedad intestinal tan terrible que las entrañas le saldrían del cuerpo, por ser tan intensa la descomposición de su cuerpo. Vería todas estas calamidades, sin que pudiera ponerles remedio. Esto fue lo que le dijo Elías en su carta. 3. Poco después el ejército árabe que vivaqueaba cerca, en Etiopía, y el de los palestinos, invadieron el reino de Joram, saquearon la región y la casa del rey y mataron a sus hijos y mujeres. Sin embargo, le quedó uno de los hijos, escapado de manos de los enemigos, de nombre Ocosías. Después de esta calamidad, el rey mismo por largo tiempo fue atormentado por una enfermedad, de acuerdo con lo anunciado por el profeta. Dios en su indignación le había perforado el vientre y murió miserablemente, habiendo visto sus intestinos fuera del cuerpo. El pueblo además ultrajó su cadáver. Creo que habían considerado que no le correspondían exequias reales al que había expirado a causa de una herida recibida de Dios. No le concedieron la dignidad de sepultarlo en los sepulcros paternos ni le dieron ningún otro honor, sino que lo depositaron en un túmulo privado. Vivió 40 años, con 8 de reinado. El pueblo de Jerusalén entregó el trono a su hijo Ocosías. Capítulo 6.
Joram, rey de Israel, es herido en Ramata. Eliseo envía un profeta a elegir en secreto a Jehú. Jehú es proclamado rey. Muerte de Jezabel. Jehú encuentra a Jonadab, su entrada en Samaria, astucia de Jehú para hacer morir a todos los adoradores de Baal. 1. Joram, rey de Jerusalén, esperanzado después de la muerte de Hadad, de poder quitar a los sirios la ciudad de Armata, de la región de Galadítida, se dirigió hacia allí con un gran ejército, bien equipado. Durante el sitio un sirio lo hirió con una saeta, pero no mortalmente. Se retiró a Jezreel, para curarse, dejando todo el ejército en Armata al mando del capitán Jehú, hijo de Nemes, pues ya había capturado la ciudad. Era su propósito, una vez que sanara de la herida, hacer la guerra a los sirios. Ínterin el profeta Eliseo envió a Armata a uno de sus discípulos, entregándole el aceite sagrado para que ungiera a Jehú y le dijera que Dios lo había elegido rey, y luego de darle otras órdenes referentes a Jehú, le mandó que partiera como si se tratara de un fugitivo, para que su salida quedara oculta. Al llegar a la ciudad, encontró a Jehú sentado entre los capitanes del ejército, según le había predicho Eliseo. Se le acercó y le dijo que deseaba hablar con él sobre algunos asuntos. Levantándose, lo siguió a una habitación retirada, donde el joven repentinamente derramó el aceite en su cabeza y le dijo que Dios lo nombraba rey, para exterminio de la raza de Acab, para que vengara la sangre de los profetas muertos injustamente por Jezabel, para que destruyera totalmente su casa, como se hizo con los hijos de Jeroboam, hijos de Nadab, y de Basanes, y que nada quedara de la simiente de Acab. Dichas estas cosas, salió de la habitación, para que nadie del ejército se diera cuenta de su presencia. Jehú regresó al lugar donde había estado anteriormente con los capitanes. Estos le preguntaron el motivo de la visita del joven, a quien consideraban loco. Está muy bien fundada vuestra sospecha, respondió, pues ha hablado palabras de loco. Pero como insistieran y quisieran saber más, les dijo que le había comunicado que Dios le entregaba el gobierno del pueblo. Oyendo esto, los capitanes se quitaron los mantos y los extendieron en el suelo, y al sonido de los cuernos lo proclamaron rey. Reunidas las tropas, marcharon contra Joram a la ciudad de Jezreel, donde aquél, según dijimos, se estaba curando la herida que había recibido en el sitio de Armata. Por aquel tiempo Ocosías, rey de Jerusalén, se encontraba con Joram, de quien era pariente, pues como hemos referido antes era hijo de una hermana de él. Había ido a informarse cómo se encontraba de la herida. Jehú, queriendo atacar de improviso a Joram y a los que estaban con él, exigió que no escapara ninguno de sus soldados para avisar a Joram. De este modo le demostrarían de manera evidente que estaban en su favor y que con estos sentimientos lo habían designado rey. 2. Estas órdenes fueron aceptadas satisfactoriamente, y los jefes vigilaron los caminos, para que nadie escapara ocultamente a Jezreel para denunciarlo. Jehú, después de elegir a los mejores jinetes, se ubicó en el carro y se dirigió a Jezreel. Estando a poca distancia, el vigía puesto por el rey Joram para que vigilara a los que se acercaban a la ciudad, vio a Jehú que se acercaba con soldados a caballo, anunció a Joram que se aproximaba una tropa de caballería. Joram ordenó que al instante saliera a su encuentro un jinete, para que viera quién era. Al encontrarse con Jehú, el jinete le preguntó de parte del rey cómo iban los asuntos en el ejército. Pero Jehú le respondió que no se preocupara por eso y que lo siguiera. Al ver esto el vigía comunicó a Joram que el jinete se había agregado a los que se dirigían a la ciudad. Al segundo mensajero que envió el rey, Jehú le ordenó lo mismo. Informado por el que estaba en el puesto de vigilancia, Joram subió a un carro con Ocosías, rey de Jerusalén, pues, como dijimos antes, a causa del parentesco se había hecho presente para saber cómo estaba de la herida. Y salió a su encuentro. Jehú avanzaba lentamente y en buen orden. Joram lo encontró en la propiedad de Nabot y le preguntó si los asuntos iban bien en el ejército.
Jehú le respondió con amarguísimas invectivas, llamando a su madre mujer ponzoñosa y meretriz. El rey, sospechando de sus propósitos y no esperando nada bueno, dio vuelta al carro y emprendió la fuga. Después de haber dicho a Ocosías que se encontraban ante la traición y la perfidia. Pero Jehú lanzó una flecha y lo abatió, traspasándole el pecho. Joram cayó de rodillas y murió. Jehú ordenó a Badacro, comandante del tercio de sus tropas, que echara el cadáver de Joram en el campo de Nabot, recordando el vaticinio de Elías en el que había predicho a su padre Acab, después de la muerte de Nabot, que él con toda su progenie morirían en el campo del último, pues le había oído esta profecía al profeta, estando sentado detrás del carro de Acab. Esto aconteció, tal como había sido predicho. Muerto Joram, Ocosías, procurando salvarse, cambió la dirección de su carro, con la esperanza de ocultarse de Jehú. Pero éste en su persecución lo alcanzó en una cuesta, donde lo hirió con una saeta. Ocosías, abandonando el carro, subió a un caballo y huyó hacia Megido. Allí, a pesar de los cuidados, murió de la herida. Llevado el cuerpo a Jerusalén, fue sepultado. Reinó 1 año, durante el cual se mostró perverso y peor que su padre. 3. Una vez Jehú en Jezreel, Jezabel, adornada y de pie en la torre, le dijo: «Oh, siervo egregio, que mataste a tu señor». Él, levantando los ojos, le preguntó quién era, y le ordenó que descendiera. Finalmente mandó a los eunucos que la precipitaran desde la torre. Mientras caía, Jezabel salpicó el muro con su sangre y murió pisoteada por los caballos. Jehú se dirigió a la casa real y él y sus amigos, cansados del viaje, se entregaron a los placeres, sobre todo los de la mesa. Pero a los servidores que habían muerto a Jezabel les ordenó que la sepultaran de acuerdo con su estirpe, pues era hija de reyes. Sin embargo, los encargados de esta tarea solo encontraron de su cuerpo las extremidades, pues lo restante había sido devorado por los perros. Oído esto se admiró del vaticinio de Elías, quien había profetizado que de esta manera moriría en Jezreel. 4. Puesto que Acab tenía 70 hijos, que se educaban en Samaria, Jehú envió 2 cartas, una a sus instructores, otra a los magistrados de los samaritanos, aconsejándoles que eligieran rey al más valeroso de los hijos de Acab, puesto que disponían de gran cantidad de carros, caballos, armas y tropas, así como también de ciudades muy fortificadas, y, una vez hecho esto, vengaran la muerte de su señor. Las escribió con el propósito de comprobar en qué disposición estaban respecto a él. Los magistrados y los instructores, leídas las cartas, tuvieron gran miedo, pensando que nada tenían que hacer contra uno que había vencido a 2 grandes reyes, contestaron reconociéndolo por su señor, y que estaban dispuestos a cumplir lo que ordenara. Replicó Jehú con otra carta, ordenándoles que le obedecieran, que decapitaran a los hijos de Acab y le enviaran las cabezas. Entonces los magistrados ordenaron a los instructores de los hijos de Acab que los decapitaran y luego enviaran las cabezas a Jehú. Aquellos lo cumplieron sin omitir nada, y enviaron las cabezas a Jezreel, después de ponerlas en cestillas tejidas. Cuando llegaron, anunciaron a Jehú, que estaba cenando con algunos amigos, que ya estaban allí las cabezas de los hijos de Acab. Entonces ordenó que con las mismas se hicieran 2 montones delante la puerta de la ciudad. Cumplido esto, de madrugada salió para verlo, y mirando al pueblo, que estaba presente, empezó a decirle que él se había levantado contra su señor y que lo mató, pero que en cuanto a estos no los había matado. Por lo demás quería que todos supieran que en la estirpe de Acab se había cumplido el oráculo divino, y que su casa, según el vaticinio de Elías, había sido exterminada por completo. Además, después de hacer matar a todos los parientes importantes de Acab que se pudieron hallar en Jezreel, se dirigió a Samaria. En el camino se encontró con los parientes del rey de Jerusalén, Ocosías, y les preguntó cuáles eran sus propósitos. Cuando éstos respondieron que habían venido a saludar a Joram y a su rey Ocosías, pues ignoraban que los hubiera muerto, Jehú ordenó que los prendieran y mataran, en número de 42.
5. Siguiendo su camino, se encontró con Jonadab, viejo amigo suyo, quien, después de saludarlo, lo elogió por haber llevado a cabo todo lo que Dios ordenó, extirpando la casa de Acab. Jehú le rogó que subiera al carro y lo acompañara a Samaria, diciéndole que le comprobaría como él no estaba dispuesto a perdonar a ningún criminal. Que castigaría a los falsos profetas y a cuantos habían abusado del pueblo para que abandonara el culto del Dios máximo y adoraran a dioses ajenos. Pues sería el más hermoso de los espectáculos para un varón justo y bueno ver cómo se castigaba a los malos. Jonadab, seducido por lo que le decía, subió al carro y fue a Samaria. Jehú buscó a los parientes de Acab donde quiera que se encontraran y los hizo perecer. A fin de que ninguno de los falsos profetas y sacerdotes de los dioses de Acab escapara a la muerte, acudió a una astucia y engaño para reunirlos a todos. Congregado el pueblo dijo que quería adorar el doble número de dioses de los que introdujera Acab, y pidió que estuvieran presentes sus sacerdotes, profetas y adoradores. Puesto que tenía en su ánimo dedicar a los dioses espléndidos y magníficos cultos, y si alguno de los sacerdotes dejara de asistir, sería castigado con la pena de muerte. El nombre del dios de Acab era Baal. Una vez fijado el día para los sacrificios, envió mensajeros por todo el territorio de Israel a fin de que hicieran comparecer a los sacerdotes de Baal. Ordenó que a todos los sacerdotes se les entregaran vestiduras. Recibidas estas, entró en el templo con su amigo Jonadab y ordenó que se vigilara cuidadosamente que no estuviera presente ningún peregrino o extranjero, no quería que los extraños asistieran a las ceremonias sagradas. Los sacerdotes declararon que no se encontraba presente ningún extranjero y empezaron los sacrificios. Jehú apostó en el exterior 80 hombres, de los más fieles de sus soldados, a quienes ordenó que mataran a los falsos profetas y que vengaran los ritos patrios del menosprecio en que habían caído, advirtiéndoles que pagarían con sus vidas si dejaban escapar alguno de ellos. Los soldados mataron a todos, e incendiaron el templo de Baal, en esta forma libraron a Samaria de los ritos extranjeros. Este Baal era el dios de los tidios, pero Acab, queriendo congraciarse con Itobal, rey de los tirios y sidonios, le hizo construir un templo en Samaria, nombró profetas y lo dotó de un culto completo. A pesar de haber desaparecido este dios, Jehú, sin embargo, permitió que los israelitas adoraran becerros de oro. Por haber cumplido estas cosas y haber castigado a los impíos, Dios le predijo por el profeta que sus hijos gobernarían en Israel hasta la 4ª generación. Es así como acontecieron los hechos en tiempo de Jehú. Capítulo 7. Gotolía elimina a la familia real de Judá, únicamente Joás escapa a la matanza. Complot de Jodao contra Gotolía. Destrucción del templo de Baal, reorganización del culto. Reinado de Joás. 1. Gotolía, hija de Acab, cuando se informó de la muerte de su hijo Ocosías y de su hermano Joram y del exterminio de toda la estirpe real, por todos los medios a su alcance procuró que no quedara ningún sobreviviente de la casa de David, que su familia fuera exterminada por completo, para que en adelante ninguno de ellos obtuviera el reino. Tal como lo imaginara, lo llevó a cabo, pero se salvó uno de los hijos de Ocosías que esquivó la muerte en esta forma. Ocosías tenía una hermana, hija del mismo padre, por nombre Josabeta, estaba casada con el pontífice Jodao. Habiendo penetrado en el palacio real, entre los cadáveres vio a Joás, de 1 año de edad, escondido con su nodriza, se llevó a los dos y los escondió en el dormitorio. Ella y su marido durante 6 años ocultamente los alimentaron en el templo, época en que Gotolía gobernó sobre Jerusalén y las 10 tribus. 2. En el año 7 Jodao, en relación secreta con algunos centuriones, en número de 5, los persuadió que se asociaran a una tentativa que se haría contra Gotolia, para entregar el reino al niño. Después de obligarlos con juramento, para mayor seguridad, se sintió más esperanzado en lo que había fraguado contra Gotolía.
Los varones, a quienes el pontífice Jodao había hecho depositarios de su confidencia, recorrieron todo el país, para reunir a los sacerdotes, los levitas y los jefes de tribus y trasladarlos a Jerusalén ante el pontífice. Este los obligó con juramento a guardar en secreto lo que les iba a decir, pues así lo requería el asunto y la necesidad de obrar en conjunto. Una vez hecho el juramento, le pareció que ya podía con seguridad descubrirles el proyecto. Les presentó al descendiente de la casa de David a quien cuidaba, y dijo, «Este es vuestro rey, de la casa de David, que como bien sabéis Dios predijo que reinaría para siempre. Por lo tanto os exhorto a que la tercera de vuestras secciones quede en el templo para guardar al rey, que la cuarta sección vigile en las puertas del templo, que la siguiente cuide la puerta por la cual se va al palacio real. Los restantes andarán desarmados por el templo. No dejéis entrar a nadie que lleve armas, a no ser que se trate de un sacerdote». Además ordenó que parte de los sacerdotes y levitas con la espada desnuda rodearan al rey, y que mataran a cualquiera que se atreviera a entrar en el templo con armas. Los instó a que, sin tener miedo a nadie, guardaran con decisión al rey. Aquellos a quienes el pontífice dio estas órdenes, mostraron obedientemente con los hechos su voluntad de cumplir. Entretanto Jodao, habiendo abierto el depósito de armas que desde el tiempo de David se conservaba en el templo, distribuyó a los centuriones y levitas lanzas, aljabas, flechas y otras clases de armas, una vez armados. El templo quedó rodeado de hombres armados, para impedir el ingreso de aquellos que no debían entrar. Habiendo colocado en el centro al niño, le impusieron la corona real y Jodao, después de ungirlo con óleo sacro, lo declaró rey. Todo el pueblo, lleno de alegría, aplaudió gritando, «¡Viva el rey!». 3. Pero Gotolía, habiendo oído rumores y aplausos inesperados, toda conturbada, salió del palacio con su séquito. Cuando llegó al templo, los sacerdotes le permitieron la entrada, pero los guardas armados ubicados alrededor del mismo impidieron el ingreso a los que la seguían armados, según lo ordenado por el pontífice. Cuando Gotolía contempló al niño de pie en el estrado y cubierto con la corona real, rasgó sus vestiduras y con gran clamor ordenó que fuera muerto el que había preparado estas heladas en su contra y se proponía quitarle el mando. Jodao llamó a los centuriones y les ordenó que llevaran a Gotolía al valle de Cedrón y una vez allí la mataran. No quería que el templo se contaminara con la ejecución de una mujer tan perversa. Ordenó también que si alguien intentara ayudarla, también fuera muerto. Aquellos a quienes fue ordenada la ejecución de Gotolía, se apoderaron de ella y la condujeron a la puerta de las mulas del rey y allí la mataron. 4. Una vez que mediante este ardid se llevó a cabo lo referente a Gotolía, después de reunir al pueblo y a los soldados, los obligó con juramento a cuidar de su seguridad y de la del reino. Luego hizo prometer al mismo rey con juramento que honraría a Dios y no faltaría a la ley de Moisés. Después irrumpieron en el templo de Baal, construido por Gotolía y su esposo Joram en contumelia del verdadero Dios y para honrar a Acab. Lo demolieron hasta sus fundamentos, y mataron a Maatán, que por entonces ejercía el sacerdocio. Jodao confió el cuidado y vigilancia del templo a los sacerdotes y levitas, según lo establecido por David, con la orden de ofrecer holocaustos 2 veces por día y también sahumerio según lo ordenado por la ley. Nombró porteros a algunos levitas para la custodia del templo, para que no entrara nadie impuro. 5. Una vez dispuestas estas cosas, él, los centuriones, los capitanes y el pueblo todo llevaron a Joás del templo al palacio real. Una vez sentado en el trono real, lo aclamaron alegremente. Luego banquetearon y celebraron festejos durante muchos días. Ninguna ciudad se sublevó por la muerte de Gotolía. Joás tenía 7 años de edad cuando empezó a reinar. Su madre se llamaba Sabia y era nativa de Bersabé. Durante toda su vida, Joás fue diligente cumplidor de la ley y muy celoso del culto de Dios, mientras vivió Jodao. Cuando tuvo edad, se casó con 2 mujeres que le presentó el pontífice, de las cuales tuvo hijos de entrambos sexos.
Esto es todo lo referente al rey Joás, y de qué manera evadió la perfidia de Gotolía y recibió el reino. Capítulo 8. Estragos de Hazael en Transjordania. Muerte de Jehú. Joás se inclina a la impiedad y hace matar a Zacarías, hijo de Jodao. Invasión de Hazael, rey de Siria, muerte de Joás. Reinado de Joás, rey de Israel. Lo sucede Joás. Profecía y muerte de Eliseo. Joás, rey de Israel, vence a Hadad, rey de Siria. Muerte de Joás. 1. Hazael, rey de Siria, en guerra con los israelitas y su rey Jehú, devastó las zonas orientales de las tribus de Rubén, Gad y Manasés, así como la Galadítida y Batanea, incendiando, robando y haciendo violencia a todos los que caían en sus manos. Jehú no pudo impedirle que devastara el país, entregado como estaba a despreciar las cosas divinas, el derecho y la ley, murió luego de haber reinado entre los israelitas durante 27 años. Fue sepultado en Samaria, habiendo dejado un hijo de nombre Joás, quien lo sucedió en el reino. 2. Joás, rey de Jerusalén, anheló intensamente restaurar el templo de Dios. Con este fin ordenó al pontífice Jodao que enviara levitas y sacerdotes por todo el país, para que exigieran medio siclo de plata por cabeza para la refacción y arreglo del templo, que Joram, Gotolía y sus hijos habían dejado que se arruinara. El pontífice no cumplió lo ordenado, pues sabía que nadie estaba dispuesto a pagar este dinero. En el año 23 de su reinado, Joás reprochó a él y a los levitas por no haber cumplido su mandato, y les ordenó que en adelante cuidaran de la reparación. Se sirvieron de esta estratagema para reunir el dinero, cosa que fue del agrado del pueblo. Hicieron un cofre de madera cerrado por todos lados, con un solo agujero. Luego lo colocaron en el templo junto al altar, y se dispuso que todo lo que se echara en él por el agujero, se dedicaría a la restauración del templo. Esto fue del agrado del pueblo, que competía en depositar dinero en él mismo. El escriba y el sacerdote que tenían a su cuidado la vigilancia de los tesoros del templo, contaban en presencia del rey el dinero depositado, y luego colocaban el cofre en el mismo lugar. Y hacían esto todos los días. Cuando les pareció que había bastante dinero, el pontífice Jodao y el rey Joás lo emplearon en buscar cortadores de piedra y carpinteros y en procurarse grandes trozos de madera de la mejor clase. Una vez terminada la refección del templo, el oro y la plata que quedaron, en cantidades que no eran nada exiguas, lo emplearon en hacer grandes vasos, copas para vino y otros recipientes. Procuraron también que todos los días el altar estuviera engrasado con magníficos sacrificios. Mientras vivió Jodao todo esto se realizaba con el mayor cuidado. 3. Una vez muerto, después de haber vivido durante 130 años, insigne en todo por su justicia y honestidad. Fue sepultado en las tumbas reales de Jerusalén por haber conservado la realeza para la estirpe de David. Joás no se preocupó del culto de Dios. Los magistrados del pueblo, siguiendo su ejemplo, fueron tan depravados que violaban los derechos y todo aquello que entre ellos era tenido en gran honor. Pero estos cambios del rey y de los demás desagradaron a Dios, quien envió profetas para que los amonestaran y los apartaran de la maldad. Sin embargo estaban poseídos de tanta pasión y de tanto ardor del mal, que ni tuvieron en cuenta los castigos que sufrieron sus antepasados Eón, todas sus familias ni las predicciones de los profetas pudieron moverlos a que hicieran penitencia y se consagraran al cumplimiento de las leyes. El mismo rey, olvidado de los beneficios que recibiera de su padre, ordenó que Zacarías, hijo del pontífice Jodao, fuera apedreado y muerto en el templo, porque, inspirado por el Espíritu de Dios para vaticinar, se había dirigido al pueblo y al rey instándolos a que se portaran con justicia, de lo contrario se verían sometidos a graves penas. Al morir Zacarías invocó a Dios como testigo y juez de sus sufrimientos, pues fue sometido a una muerte cruel y violenta, a pesar de los buenos consejos y todo lo que su padre había hecho en favor de Joás. 4. Poco después el rey pagó el castigo merecido por sus maldades. Hazael,
rey de los sirios, irrumpió en su territorio, y después de destruir y saquear a Gita, se dirigió hacia Jerusalén. Joás, lleno de miedo, vació los tesoros de Dios y de los reyes, se apoderó de las ofrendas hechas al templo, y lo envió todo al Sirio, con el objeto de evitar el sitio y una catástrofe completa. Hazael, conquistado con tan abundantes riquezas, no marchó con el ejército a Jerusalén. Joás, estando seriamente enfermo, fue muerto por los amigos de Zacarías, los cuales se habían conjurado para vengar la muerte del hijo de Jodao. Fue sepultado en Jerusalén, pero no en el sepulcro real de los antepasados, a causa de su impiedad. Vivió 47 años, y le sucedió en el reino su hijo Amasías. 5. En el año 21 del reinado de Joás, ascendió al trono de los israelitas en Samaria Joás hijo de Jehú, y gobernó por espacio de 17 años. No imitó a su padre, sino que se entregó a aquellos crímenes como los que primeramente tuvieron a Dios en menosprecio. El rey de Siria lo humilló y lo obligó a reducir sus tropas antes tan numerosas a 10.000 hoplitas y 50 caballeros. Esto aconteció a raíz de una expedición en la cual este rey le arrebató muchas y magníficas villas y destruyó su ejército. Estos hechos se cumplieron con el rey de Israel según la profecía de Eliseo, cuando predijo a Hazael que, después de asesinar a su señor, ocuparía el reino de los sirios y damasenos. Al verse Joás en medio de tan grandes calamidades, elevó preces y súplicas, pidiendo a Dios que lo librara de las manos de Hazael y que no permitiera que cayera en su poder. Dios, que acepta la penitencia como una virtud y satisfecho de amonestar a los poderosos antes que destruirlos totalmente, le dio toda clase de seguridades en cuanto a los peligros de la guerra. El país, ya en paz, volvió a su floreciente estado anterior. 6. Muerto Joás, le sucedió en el trono su hijo Joás. Cuando hacía 37 años que Joás reinaba en la tribu de Judá, empezó a gobernar este Joás de Samaria, pues tenía el mismo nombre que el rey de Jerusalén, y gobernó durante 16 años. Era bueno y no imitó las costumbres de su padre. Cuando el profeta Eliseo, ya anciano, cayó enfermo, fue a visitarlo el rey de los israelitas, y al encontrarlo ya cercano a la muerte, comenzó a llorar, y a lamentarse y a llamarlo padre y protector. Gracias a él, decía, nunca tuvo necesidad de emplear las armas contra el enemigo, porque con sus vaticinios obtenía victoria sin lucha, ahora se iba de esta vida, y lo abandonaba desarmado a enemigos armados. Los sirios. Puesto que la vida no le ofrecía seguridad, era conveniente que se fueran juntos de esta vida. Eliseo consoló al rey en sus lamentaciones, y le ordenó que tomara el arco y lo pusiera tirante. Hecho esto por el rey, el profeta le puso encima las manos y le ordenó que disparara. Después de lanzar 3 flechas, a la tercera dejó de hacerlo. Si continuaras arrojando flechas, dijo, habrías destruido radicalmente el reino de los sirios, pero puesto que te has contentado con 3, en 3 guerras saldrás vencedor de los sirios. De modo que te apoderarás de la región que quitaron a tu padre. Anunciado esto el rey se ausentó y, poco después, el profeta falleció, varón de ínclita justicia y tenido en gran estima por Dios. Lo atestiguan los hechos increíbles y admirables que realizó, cuya fama preclara subsiste entre los hebreos. Le dedicaron una sepultura magnífica, tal como convenía fuera honrado un varón tan amado de Dios. Aconteció por aquel tiempo que unos ladrones echaron en el sepulcro de Eliseo a un hombre a quien habían asesinado, en cuanto el muerto tocó el cuerpo de Eliseo, de inmediato revivió. Y con esto he dejado explicado lo referente al profeta Eliseo, a sus predicciones que hizo mientras estuvo entre los vivos y al poder divino que siguió ejerciendo aún después de muerto. 7. Muerto Hazael, rey de los sirios, el reino pasó a su hijo Hadad. Hizo la guerra a Joás, rey de los israelitas, vencido 3 veces, Joás le arrebató toda la región, ciudades y pueblos que su padre Hazael había quitado a los israelitas. Esto aconteció de acuerdo con lo que había predicho Eliseo.
Cuando falleció Joás fue sepultado en Samaria, y el reino pasó a su hijo Jeroboam. Capítulo 9. Reinado de Amasías en Judá. Guerra con los amalecitas. Impiedad de Amasías. Amasías provoca a Joás, rey de Israel. Derrota de Amasías. Joás entra en Jerusalén. Asesinato de Amasías. 1. En el segundo año del reinado de Joás, rey de los israelitas, empezó a reinar en Jerusalén Amasías sobre la tribu de Judá. Su madre se llamaba Jodade, nacida en la capital. A pesar de su adolescencia, Amasías tuvo en gran respeto a la justicia. Una vez en el poder y en las tareas de gobierno, consideró que en primer lugar tenía que vengar a Joás, su padre, y castigar a aquellos familiares que conspiraron en su contra. Después de haberlos detenido a todos, los mató, sin tocar a sus hijos, procediendo de acuerdo con la ley de Moisés que declara inicuo exigir a los hijos las culpas de los padres. Después seleccionó de las tribus de Judá y Benjamín a jóvenes de cerca de 20 años, alrededor de 300,000, puso al frente de los mismos centuriones. Luego se dirigió al rey de los israelitas y pidió 100,000 soldados asalariados por 100 talentos de plata. Había determinado hacer la guerra a los amalecitas, idumeos y gabalitas. Ocupado en la preparación del ejército, el profeta lo exhortó a que se desprendiera de las tropas de Israel, pues eran gente impía. Si utilizaba su ayuda, le anunciaba en nombre de Dios la derrota, pero se impondría a los enemigos, si confiado en el auxilio de Dios luchaba contra ellos con unos pocos. No fue esto del agrado del rey, pues ya había pagado lo establecido a los israelitas, sin embargo el profeta lo urgió a cumplir la voluntad de Dios, de quien, por otra parte, recibiría grandes tesoros. El rey entonces los despidió, regalándoles lo que les había pagado. Con sus tropas marchó contra las naciones nombradas. Las venció en la guerra, y mató a 10,000 de ellos, y tomó prisioneros a un número tan grande que los condujo hacia la Piedra Grande, situada en la Arabia, de donde los precipitó. Arrebató también a estas gentes un gran botín e inmensas riquezas. Mientras Amasías llevaba a cabo estas cosas, los israelitas, a quienes despidió después de haberlos asalariado, considerando que su proceder era injurioso, penetraron en sus tierras y avanzaron hasta Betsemera. Devastaron la región, se apoderaron de gran cantidad de bestias y mataron 3,000 hombres. 2. Sin embargo, Amasías, ensoberbecido por la victoria y por el feliz resultado de estos hechos, empezó a olvidarse del Dios que se la había otorgado. Y se dio al culto de los dioses que trajo de la región de los amalecitas. El profeta lo visitó y le dijo que se admiraba de que creyera que eran dioses aquellos que no podían prestar ayuda ninguna a sus adoradores, a los cuales no pudo librar, pues muchos perecieron y fueron llevados cautivos. Estos dioses habían sido llevados a Jerusalén a la manera que un vencedor lleva a sus cautivos. Estas palabras indignaron al rey, impuso silencio al profeta, amenazando torturarlo si intervenía en sus asuntos. El profeta dijo que se callaría, pero predijo que Dios no sería indiferente a tales novedades. Amasías, no sabiéndose moderar en su prosperidad, que había recibido de Dios a quien no cesaba de ofender, muy infatuado de sí mismo, escribió a Joás, rey de los israelitas, ordenándole que él con todo su pueblo se le sometieran, tal como había sido en tiempo de sus antepasados, David y Salomón. Si no quería acceder, se decidiría mediante la guerra la supremacía. Joás le contestó con estas palabras: el rey Joás al rey Amasías. En el monte Líbano había un gran ciprés y también una zarza. Éste envió un mensajero al ciprés, pidiéndole a su hija para su hijo en matrimonio. Pero entre tanto una bestia feroz que pasaba pisoteó la zarza. Sírvate esto de ejemplo para que moderes tu ambición y que, por haber triunfado de los amalecitas, envanecido por este pensamiento, no pongas en peligro a tu reino y a ti mismo. 3. Amasías, cuando leyó estas palabras, se sintió todavía más apasionadamente impulsado a hacer la guerra, a mi parecer, empujándolo Dios a ello, para castigarlo por los pecados que había cometido.
Habiendo sacado las tropas contra Joás, y ya iniciada la batalla, un súbito temor y consternación, como Dios envía a aquellos a quienes no les es propicio, puso en huida al ejército, aún antes de que llegaran a luchar. Dispersos por el miedo, aconteció que Amasías, abandonado por los suyos, cayó cautivo de los enemigos. Joás amenazó matarlo, si no convencía a los de Jerusalén que abrieran las puertas y lo recibieran a él con su ejército. Amasías, obligado por la necesidad y por miedo de perder la vida, hizo que el ejército fuera introducido en Jerusalén. Y Joás, habiendo hecho demoler un espacio como de 400 codos de la muralla, con su carro penetró por esta brecha en Jerusalén, llevando consigo cautivo a Amasías. Habiendo caído en esta forma Jerusalén en sus manos, robó los tesoros de Dios, se apoderó de todo el oro y plata que había en el palacio de Amasías. Finalmente, después de dejar libre a Amasas, regresó a Samaria. Esto aconteció a los jerosolimitanos en el año 14 del reinado de Amasías. Más tarde, enterado Amasías de que sus amigos le armaban un complot, la halló a Laquisa, donde fue asesinado por los complotados que habían enviado allí al matador. Su cuerpo fue trasladado a Jerusalén donde se lo honró con exequias reales. Así murió Amasías por haberse insolentado contra Dios y haberlo menospreciada, después de haber vivido 54 años y reinado 29. Lo sucedió su hijo Osías. Capítulo 10. Reinado de Jeroboam II de Israel, profecía de Jonás. Jeroboam conquista a Siria. Fuerte de Jeroboam, advenimiento de Zacarías. Orgullo e impiedad de Osías, es atacado de lepra por haber ofrecido incienso, su muerte. 1. En el año 15 del reinado de Amasías, Jeroboam hijo de Joás, subió al trono de los israelitas en Samaria y reinó por espacio de 40 años. Este rey ofendió a Dios y menospreció en gran manera sus leyes, adorando ídolos y dedicándose a muchas prácticas absurdas y extrañas. Fue causa de grandes males para el pueblo de Israel. Cierto profeta llamado Jonás le predijo que si hacía la guerra a los sirios, aplastaría su poderío y extendería los límites de su reino, desde el septentrión hasta la ciudad de Hamat, y por el mediodía hasta el lago Asfaltites. En otros tiempos, dentro de estos límites, estaba circunscrita la tierra de Canaán, de acuerdo con lo establecido por el general Josué. De modo que Jeroboam, puesto en campaña contra los sirios, sometió todo su país, según el vaticinio de Jonás. 2. Puesto que he juzgado conveniente ofrecer una relación detenida de los hechos acontecidos, expondré también lo que se cuenta de este profeta en los libros de los Hebreos. Dios le ordenó dirigirse a Nínive, para que predicara la destrucción del imperio, pero tuvo miedo y no cumplió el mandato. Escapando a Dios, subió a una nave que se dirigía a Tarso de Cilicia. Levantóse una tempestad muy fuerte, y estando la nave a punto de sumergirse, los marinos, el piloto y el armador se pusieron a orar, comprometiendo su gratitud si lograban eludir los peligros del mar. Jonás se mantuvo oculto, y no imitó a los demás. Como arreciara el ímpetu de las aguas, y el mar estuviera muy agitado por el viento, entraron en sospecha, como es costumbre, de que alguno de los navegantes era la causa de la tempestad. Echaron suerte para descubrir al presunto culpable. Quedó señalado el profeta. Le preguntaron de dónde era y a qué se dedicaba, y respondió que era de raza israelita y profeta del Dios Supremo. Y les aconsejó que lo echaran al mar, si querían escapar al peligro que los amenazaba, pues por su causa se veían en aquella situación. Al principio no se atrevieron, considerando injusto poner en tan evidente peligro de muerte a un extranjero, que les había confiado el cuidado de su vida, pero arreciando el peligro, y estando ya la nave a punto de sumergirse, en parte instigados por el profeta, y en parte impulsados por el miedo de perder la vida, lo echaron al mar. Cesó la tempestad. En cuanto a Jonás, se dice que lo engulló un monstruo marino y que después de 3 días y otras tantas noches fue arrojado en el puente Euxino, vivo y sin la menor lesión en el cuerpo. Después de pedir perdón por sus pecados, marchó a la ciudad de Nínive, donde,
buscando un lugar adecuado desde el cual pudiera ser oído, proclamó que dentro de poco tiempo perderían el imperio de Asia. Una vez cumplida su misión, regresó. He explicado esto, de acuerdo con lo que encontré escrito sobre él. 3. En cuanto al rey Jeroboam, después de una vida próspera y de reinar por espacio de 40 años, murió. Lo sepultaron en Samaria, lo sucedió en el reino su hijo Zacarías. Osías, hijo de Amasías, en el año 14 del reinado de Jeroboam, empezó a reinar sobre las 2 tribus de Jerusalén. Su madre se llamaba Aquiala, nacida en la ciudad. Era de buen natural, justo y magnánimo, industrioso y muy hábil en prever los acontecimientos. Hizo una campaña contra los palestinos y los venció, apoderándose por la fuerza de las ciudades de Gita y Jamnia, cuyos muros desmanteló. Después de esta expedición, marchó contra los árabes vecinos de los egipcios. Después de edificar una ciudad en el mar de Eritrea, colocó en la misma una guarnición. Luego venció a los amonitas y les impuso un tributo. Habiendo sometido todo el territorio hasta los límites con Egipto, durante el resto de su vida se ocupó de Jerusalén. Edificó de nuevo las murallas que se habían caído a causa de su vejez o por descuido de los anteriores reyes, así como también la parte que fuera destruida por el rey de los israelitas cuando entró en la ciudad. Luego de hacer cautivo a su padre, levantó muchas torres de 150 codos. Estableció puestos fortificados en el desierto, e hizo excavar muchos acueductos. Poseía gran cantidad de animales y de ganado, pues la región era adecuada para el pastoreo. Aficionado como era a la agricultura, se preocupó mucho de la tierra, y la cultivó con toda clase de plantas y semillas. Disponía también de un ejército de 350.000 soldados, al frente de los cuales había centuriones y jefes, hombres de gran fortaleza y vigor invencible, en número de 2.000. Dividió al ejército en falanges, bien equipadas, con soldados dotados de espada, coraza de bronce, arcos y hondas. Además fabricó muchas máquinas para el asalto de las ciudades, balistas y catapultas, ganchos y otros instrumentos similares. 4. Sin embargo, mientras se ocupaba en estas cosas, su mente se corrompió con tanto fausto, y orgulloso por la abundancia de bienes perecederos, tuvo a menos el poder inmortal y eterno. Me refiero a la piedad con Dios y la observancia de las leyes, ensoberbecido por el éxito, cayó en los mismos delitos de su padre. A ello lo condujeron el esplendor de su suerte y la magnitud de los hechos realizados, y su incapacidad de moderación. En ocasión de una solemnidad, festiva para todo el pueblo, revestido de ropajes sacerdotales, entró en el templo de Dios para ofrecer incienso. El pontífice Azarías, acompañado por 80 sacerdotes, se lo prohibió, pues decía que no era lícito ofrecer sacrificios, sino a los que eran de la raza de Aarón, y le ordenó que saliera y no violara las leyes de Dios. Indignado, lo amenazó con la muerte, si no le consentía hacer el sacrificio. Entretanto un gran terremoto conmovió la tierra, y entreabriéndose el templo resplandeció la luz del sol que cayó sobre su rostro, enseguida lo invadió la lepra. Frente a la ciudad, en el lugar denominado Erogé, fue arrancada la mitad del monte que miraba al occidente y después de haber rodado por espacio de 4 estadios, se detuvo en el monte del oriente. De modo que quedaron obstruidos los caminos de acceso, y también los jardines del rey. Los sacerdotes, al comprobar que el rostro del rey estaba infectado de lepra, le indicaron esta calamidad y le ordenaron que como impuro saliera de la ciudad. Él, avergonzado de la enfermedad que lo afligía e incapaz de moverse libremente, cumplió lo ordenado, es así como sufrió el castigo de su impiedad. Por algún tiempo estuvo fuera de la ciudad, como un simple particular, después de pasar el gobierno a su hijo Jotam. Finalmente, falleció de tristeza y desconsuelo a causa de los pecados cometidos, después de haber vivido 68 años y reinado por espacio de 50. Fue sepultado solo en sus jardines. Capítulo 11. Reinados de Zacarías, Selum y Manahem en Israel. Invasión de Fulo. Reinado de Faseas.
Invasión de Teglat-Falasar. Próspero reinado de Jotam en Judá. La profecía de Nahum sobre Nínive. 1. Azarías, después de haber reinado durante 6 meses, murió por la traición de un amigo, de nombre Selum, hijo de Jabes, quien lo sucedió en el reino, pero solo por espacio de 30 días. Efectivamente, Manahem, comandante del ejército, encontrándose en la ciudad de Tarsa, informado de lo que aconteció a Azarías, después de levantar el campamento con todo el ejército se dirigió a Samaria. En lucha con Selum lo mató, y luego de constituirse en rey, se dirigió a la ciudad de Tapsa. Los que se encontraban dentro, habiendo afirmado las puertas, no admitieron al rey. Para vengarse de ellos, devastó a hierro y fuego la región circundante, después de poner sitio a la ciudad, la capturó por la violencia, y sumamente indignado por lo que habían hecho sus habitantes, pasó a todos por la espada, sin perdonar ni aun a los niños, entregándose a los mayores excesos de crueldad y ferocidad. Contra los suyos cometió hechos que no merecerían disculpa ni aun si se hubieran realizado en contra de enemigos extranjeros. Manahem, después de iniciar su reinado en esta forma, durante 10 años se comportó como perverso y muy cruel. Fulo, rey de los asirios, le declaró la guerra, pero Manahem no luchó contra los asirios, sino que persuadió al rey que aceptara 1000 talentos de plata y se alejara. En esta forma terminó la guerra. Manahem presionó al pueblo para que reuniera la suma, imponiendo a cada uno 500 dracmas. Luego falleció y fue sepultado en Samaria, dejó a su hijo Faseas, que lo sucedió en el trono. Faseas, imitador de la crueldad de su padre, reinó solamente durante 2 años, siendo muerto a traición mientras estaba en un banquete con unos amigos, por un tal Faseas, tribuno, hijo de Romelias. Por lo demás también este Faseas, quien retuvo el trono durante 20 años, fue impío e inicuo. El rey de los asirios, de nombre Teglat-Falasar, habiendo emprendido una campaña contra los israelitas, sometió toda la Galadena, así como también la Transjordania, la Galilea próxima a esta, Sidisa y Azora. Después de haber reducido a cautividad a sus habitantes, regresó a su país. Basta con lo dicho en lo referente al rey de los asirios. 2. Jotam, hijo de Osías, reinó sobre la tribu de Judá en Jerusalén. Era hijo de una mujer de la ciudad, de nombre Yerasa. Este rey tenía todas las virtudes, se comportaba piadosamente con Dios y era justo con los hombres. Se preocupó además del arreglo de la ciudad. Con gran ahínco se dedicó a restaurar y adornar aquellas partes de la ciudad que lo necesitaban, dotó al templo de pórticos y vestíbulos. Restituyó los muros caídos y los protegió con torres muy grandes y muy difíciles de capturar, y a todo lo que hubiera podido ser objeto de negligencia en su reino, se dedicó con el mayor cuidado. Además emprendió una campaña contra los amonitas y los venció, imponiéndoles un tributo anual de 100 talentos y 10.000 coros de trigo, y otros tantos de cebada. Se fortaleció de tal manera su reino, que pudo despreciar a sus enemigos y asegurar la prosperidad de los suyos. 3. Había en aquel tiempo un cierto profeta, de nombre Nahum, quien refiriéndose a la destrucción de los asirios y de Nínive, dijo, Nínive será como una piscina de agua agitada por los vientos. El pueblo se verá a tal extremo conturbado y conmovido que huirá, diciéndose mutuamente, quedaos y resistid, apoderaos del oro y de la plata. Pero nadie se convencerá, preferirán conservar sus vidas antes que sus riquezas. Habrá entre ellos graves disputas, llantos y lamentaciones, y sus miembros se relajarán y los rostros de todos se contraerán a causa del miedo. ¿Dónde estarán la cueva de los leones y la madre de los cachorros? Por lo tanto, a ti, oh Nínive, te dice Dios, te destruiré por completo, y nunca jamás tus leones gobernarán al mundo. Muchas otras cosas predijo este profeta de Nínive, las que no considero conveniente explicar, para no resultar molesto a los lectores. Todo lo que predijo de Nínive se realizó 115 años después. Pero bastante se ha dicho sobre el particular. Capítulo 12. Reinado de Acaz en Judá,
Campaña del rey de Siria y del rey de Israel contra Acaz. Victoria de los israelitas. Profecías de Obed sobre Samaria. Acaz, aliado con el rey de Asiria, se apodera de Siria y devasta el país de Israel. Impiedad de Acaz, su muerte. 1. Jotam murió, después de vivir 41 años, habiendo reinado 16. Fue sepultado en los sepulcros reales. Le sucedió en el reino su hijo Acaz, quien se portó perversamente contra Dios y las leyes antiguas e imitó a los reyes de Israel, sacrificando ante los ídolos en los altares que levantó en Jerusalén. Les inmoló también, al estilo de los cananeos, a su propio hijo, e hizo otras cosas similares. Comportándose de esta manera insensata, supo que se dirigían contra el Araces, el rey de los sirios y damasenos, y el rey de los israelitas, Faseas, que eran amigos. Lo empujaron hasta Jerusalén, manteniendo un largo sitio, sin progresar en lo más mínimo porque la ciudad estaba rodeada de murallas muy sólidas. Pero el rey de los sirios, después de apoderarse de la ciudad de Ailat situada en el mar de Eritrea, y de matar a sus habitantes, estableció allí una colonia de sirios. Mató a los judíos que estaban en las fortalezas y a los que vivían en la región circundante, y luego de apoderarse de un gran botín, regresó con su ejército. El rey de Jerusalén, al informarse de que los sirios habían regresado a su país, creyendo que sus fuerzas no eran inferiores a las del rey de los israelitas, sacó su ejército en su contra. Pero fue derrotado por haber excitado la ira de Dios a causa de los muchos crímenes que cometió. Murieron aquel día 120.000 judíos, entre otros el general Zacarías mató al hijo del rey Acaz, de nombre Amasías, así como también a Erica, procurador de todo el reino, se llevó cautivo al jefe de la tribu de Judá, Elcán. Redujeron también a cautividad a las mujeres y niños de la tribu de Benjamín, y luego de apoderarse de un gran botín volvieron a Samaria. 2. Pero un cierto Obed que, por aquel tiempo, era profeta en Samaria, salió al encuentro del ejército frente a las murallas. A grandes voces les declaró que habían vencido no por su propio valor, sino por la ira de Dios que se había concitado en contra de Acaz. Los reprendió porque no satisfechos con el éxito obtenido contra Acaz, se atrevían a llevar cautivos a los de las tribus de Judá y Benjamín, sus consanguíneos. Exigió que los dejaran en libertad, ilesos, pues si no lo hacían Dios los castigaría. Los israelitas, reunidos en asamblea, deliberaron sobre el particular. Un tal Baraquías, hombre de gran autoridad en el reino y otros 3, se levantaron y dijeron que parecía conveniente no permitir que los cautivos fueran introducidos en la ciudad, a fin de que Dios no hiciera perecer a todos. Nuestros pecados contra Dios, dijeron, ya son bastante grandes, según afirman los profetas, sin que tengamos que cometer nuevas impiedades. Cuando los soldados oyeron estas cosas, determinaron cumplir lo que fuera más conveniente. Los varones mencionados antes tomaron a su cargo a los cautivos, los libraron de las cadenas y les curaron las heridas, y luego de suministrarles provisiones los enviaron a sus casas, indemnes. Además, 4 hombres los acompañaron hasta Jericó, no lejos de Jerusalén, para regresar luego a Samaria. 3. El rey Acaz, después de este desastre infligido por los israelitas, envió una legación al rey de los asirios, Teglat-Falazar, pidiéndole que entrara en alianza con él contra los israelitas. Los sirios y los damasenos, prometiéndole una gran cantidad de dinero. Además le envió espléndidos presentes. Después de oír a los legados, el rey se apresuró a prestar auxilio a Acaz, en la expedición contra los sirios destrozó su región, tomó a Damasco por la fuerza y mató al rey Araces. Trasladó a los damasenos a la Media Superior y en su lugar estableció en Damasco gente de Asiria. Devastó, asimismo, la tierra de los israelitas y llevó consigo muchos cautivos. Después de haber tratado en esta forma a los sirios, el rey Acaz, por su parte, se apoderó de todo el oro y la plata que había en el palacio real y en el templo de Dios, y de las más hermosas ofrendas votivas.
Se lo llevó consigo, y trasladándose a Damasco, se lo entregó, tal como lo había pactado, al rey de los asirios, y luego de agradecerle su ayuda regresó a Jerusalén. Este rey era tan insensato y tan incapaz de comprender lo que más le convenía que, a pesar de ser combatido por los sirios, no dejó de adorar a sus dioses, continuó en su culto como si con su ayuda pudiera lograr la victoria. Derrotado de nuevo, empezó de nuevo a adorar a los dioses de los asirios. Parecía más dispuesto a venerar a todos los dioses que al Dios de sus padres, el verdadero, el cual, indignado, se convirtió en la causa de su derrota. Llevó tan lejos su desprecio y contumelia, que mantuvo cerrado el templo, prohibió que se ofrecieran solemnes sacrificios y se apoderó de las ofrendas votivas. Después de tan gran ofensa contra Dios murió, luego de vivir 36 años, y reinar 16. Dejó por sucesor a su hijo Ezequías. Capítulo 13. Reinado de Oseas, rey de Israel. Reinado de Ezequías en Judá. Invitación para celebrar la Pascua, rehúsan asistir los israelitas. Victoria de Ezequías sobre los filisteos, amenazas del rey de Asiria. 1. Por el mismo tiempo murió el rey de los israelitas, Faseas, víctima de un complot de un amigo, de nombre Oseas, después de haber gobernado durante 9 años. Se mostró malvado y tuvo en menosprecio las cosas divinas. El rey de los asirios, Salmanasar, emprendió una expedición en su contra, y lo venció, pues probablemente estaba destituido del favor y auxilio divinos, lo redujo a cautividad y le impuso un tributo. En el 4.º año del reinado de Oseas, empezó a reinar en Jerusalén Ezequías, hijo de Acaz y de Abía, jerosolimitana. Era de natural bueno, justo y religioso. Desde el momento en que empezó a reinar nada consideró más necesario y útil, tanto para sí como para sus súbditos, que el culto de Dios. Por lo cual, después de reunir al pueblo, los sacerdotes y los levitas, les habló en esta forma: ¿no ignoráis que, a causa de los pecados de mi padre, quien obró en contra de lo que exige la religión de Dios, sufristeis muchas y grandes calamidades? Corrompidos por él adorasteis como dioses a los que él consideraba como tales. Ya que, por experiencia, sabéis cuán perjudicial resulta pecar, os invito a que lo olvidéis y os purifiquéis de las culpas cometidas. Invito también a los sacerdotes y levitas a que se reúnan en el templo, lo abran y, luego de su purificación, con solemnes sacrificios le restituyan su dignidad antigua y nacional. En esta forma, Dios nos será propicio, sin ira en contra de nosotros. 2. Después de hablar el rey en esta forma, los sacerdotes abrieron el templo, pusieron en condiciones los vasos sagrados y expulsando las inmundicias, ofrecieron grandes sacrificios en el altar. El rey, por su parte, enviando mensajeros por todo su territorio, convocó al pueblo a Jerusalén, para que celebrara la fiesta de los ázimos. Durante mucho tiempo había estado interrumpida su celebración por la iniquidad de los reyes anteriores. También exhortó a los israelitas, por intermedio de mensajeros, a que, abandonando su manera de vivir, volvieran a la costumbre tradicional y al culto de Dios, les permitiría que vinieran a Jerusalén, celebraran con ellos la fiesta de los ázimos y se reunieran juntos con motivo de tan gran solemnidad. Agregaba que no les aconsejaba esto para que se sometieran a su voluntad, si no querían, sino en su propio interés, tendrían motivo para considerarse satisfechos. Pero los israelitas, cuando se hicieron presentes los legados y expusieron lo que les había ordenado su rey, no solamente no los aceptaron, sino que se burlaron de ellos y los trataron de insensatos. En cuanto a los profetas que aconsejaban lo mismo y que les profetizaban las muchas calamidades que les amenazaban si no volvían al culto de Dios, los despreciaron y rechazaron y, finalmente, los detuvieron y condenaron a muerte. No se contentaron con pecar hasta tan gran extremo, sino que en su estupidez cayeron en mayores delitos que los mencionados anteriormente, y no dejaron de cometerlos hasta que Dios, en castigo de su impiedad, los entregó en manos de sus enemigos. Sobre lo cual se han de decir muchas cosas más adelante.
Sin embargo, muchos de las tribus de Manasés, Zabulón e Isaacar, obedientes a las amonestaciones de los profetas, se convirtieron a la piedad. Todos estos acudieron a Jerusalén, al lado de Ezequías, para adorar a Dios. 3. Reunida la multitud, el rey en compañía de los príncipes y del pueblo ascendió al templo, donde inmoló por sí mismo 7 toros y otros tantos carneros, 7 ovejas y otros tantos cabritos. Después de haber impuesto las manos sobre las víctimas el rey y los príncipes, permitieron que los sacerdotes cumplieran las tareas del sacrificio. Estos inmolaban las víctimas y ofrecían los holocaustos. Los levitas, formados en círculo, cantaban himnos a Dios y pulsaban las cuerdas del salterio como lo había enseñado David. Mientras los restantes sacerdotes hacían sonar los cuernos para acompañar a los cantores. Cumplido esto, prosternados sobre sus rostros, el rey y el pueblo adoraron a Dios. Luego el rey hizo inmolar 70 bueyes, 100 carneros y 200 ovejas y entregó al pueblo para festejar 600 bueyes y 3000 cabezas de ganado menor. Los sacerdotes en todo se comportaron de acuerdo con lo ordenado por la ley. El rey, satisfecho por todo lo que se había hecho, participó en el banquete del pueblo, dando gracias a Dios. Estando cercana la fiesta de los ázimos, después de haber ofrecido los sacrificios pascuales, durante 7 días hicieron otros sacrificios. Además de los sacrificios propios que el pueblo ofreció, el rey les dio 2000 toros y 7000 cabezas de ganado menor. Los príncipes lo imitaron, pues dieron 1000 toros y 1040 de ganado menor. Desde los tiempos de Salomón no se había celebrado tan solemnemente la fiesta. Cumplido todo lo referente a la fiesta, salieron al interior del país para purificarlo. Por lo tanto, lo limpiaron de la infamia de los ídolos. El rey ordenó que diariamente, de acuerdo con la ley, se hicieran sacrificios, pagando los gastos. Estableció que a los sacerdotes y levitas el pueblo les diera el 10º y las primicias de los frutos, para que se consagraran al culto religioso y al ministerio divino única y asiduamente. De ahí que el pueblo entregara a los sacerdotes y levitas toda clase de frutos. El rey hizo construir almacenes y graneros, para que de allí se hiciera la distribución a los sacerdotes y levitas y a sus mujeres e hijos. Y así es como se volvió de nuevo al culto tradicional. Restablecidas estas cosas, el rey hizo la guerra a los filisteos, y habiendo obtenido la victoria ocupó todas las ciudades que eran de los enemigos, desde Gaza hasta Gita. Pero el rey de los asirios le envió mensajeros amenazándolo con destruir el imperio, si no le pagaba los tributos que anteriormente le entregaba su padre. Ezequías no se preocupó de estas amenazas, sino que depositó toda su fe en Dios y en el profeta Isaías, por cuyo intermedio conocía lo venidero. Y basta con lo dicho sobre este rey. Capítulo 14. Salmansar se apodera de Samaria, fin del reino de Israel. El rey de Asiria invade Asiria y Fenicia. Origen de los cuteos o samaritanos, relaciones entre los samaritanos y los judíos 1. Habiendo sabido Salmanasar, rey de los asirios, que secretamente el rey de los israelitas había enviado una legación a Soa, rey de los egipcios, invitándolo a hacer una alianza en su contra. Indignado emprendió una expedición contra Samaria, en el año 7º del reinado de Oseas. El rey no lo admitió, y entonces puso sitio a Samaria por espacio de 3 años y en el año 9º del reinado de Oseas se apoderó de ella. Era el año 7º del reinado de Ezequías en Jerusalén. En esta forma destruyó y exterminó por completo el imperio de los israelitas y se llevó a todo el pueblo a Media y Persia, entre otros tomó a Oseas vivo. Trasladó a otros pueblos de un lugar denominado Cuta, pues en Persia hay un río de este nombre, para que habitaran en Samaria y la región de los israelitas. Emigraron de Judea las 10 tribus de Israel, después de 947 años de que sus antepasados que salieron de Egipto ocuparon esta tierra, y habiendo pasado 800 años desde el gobierno de Josué. Desde la separación realizada por Roboam, nieto de David, y la entrega del reino a Jeroboam, pasaron 240 años, 7 meses y 7 días.
Este fue el fin de los israelitas, por haber obrado contra la ley y por no obedecer a los profetas, que les habían predicho que ocurriría esta calamidad si no dejaban de comportarse inicuamente. El principio de los males fue la sedición para separarse de Roboam, nieto de David, y por haber nombrado rey a Jeroboam su siervo, quien al delinquir contra Dios se convirtió en su enemigo, arrastrándolos con su ejemplo a las mismas iniquidades. Sufrió el castigo que merecía. 2. El rey de los asirios con su ejército invadió toda la Samaria y Fenicia. El nombre de este rey está consignado en los archivos de los tirios, pues hizo una expedición en su contra, siendo su rey Eluleo. De esto da testimonio también Menandro, que escribió los anales y tradujo a la lengua griega los archivos de los tirios. Se expresa en esta forma: Eluleo, a quien ellos dieron el nombre de Pías, reinó 36 años. Como los hiteos se segregaron de su reino, los atacó con sus naves y los redujo a la obediencia. El rey de los asirios envió un ejército en su contra que incursionó por toda la Fenicia, y después de haber hecho tratados, retrocedió. Se apartaron del gobierno de los tirios, Sidón, Arce y la antigua Tiro y muchas otras ciudades que fueron entregadas al rey de los asirios. No se sometieron los tirios, por eso el rey de nuevo les declaró la guerra, después de haber recibido de los fenicios 60 naves y 800 remeros. Los tirios se impusieron con 12 naves, dispersaron las embarcaciones de sus adversarios e hicieron 500 prisioneros. Por lo tanto, por este motivo los tirios en adelante fueron apreciados en gran honor. De regreso, el rey de los asirios puso guardias en los ríos y acueductos, a fin de que los tirios no tuvieran agua. Los tirios lo sufrieron durante 5 años, bebiendo entre tanto el agua de los pozos que cavaron. Estos son los hechos que se encuentran escritos sobre el rey de los asirios en los anales de los tirios. 3. Los tuteos fueron transportados a Samaria. Se los llama con este nombre hasta ahora por proceder de una región llamada Kuta, que se encuentra en Persia, donde hay un río de este nombre. Eran 5 pueblos diferentes y cada uno llevó consigo su propio dios, al que veneraban de acuerdo con su rito tradicional. Por esto excitaron la cólera y la indignación del Dios Supremo. Les envió una peste, que los diezmó, incapaces de encontrar alivio, supieron por un oráculo que debían adorar al Dios Máximo, lo que sería su salvación. Enviaron legados al rey de los asirios, y pidieron que les enviara sacerdotes de aquellos que había tomado cautivos cuando luchó contra los israelitas. El rey los envió, e instruidos los tuteos en los ritos y religión de este Dios, empezaron a adorarlo, y la peste cesó enseguida. Actualmente sigue usando los mismos ritos este pueblo llamado de los tuteos en idioma hebreo, de los samaritanos en lengua griega. Son de índole versátil, pues cuando ven que los judíos prosperan los llaman sus parientes, considerándose descendientes de José y por lo tanto, de un mismo origen, cuando los ven en peligro. Dicen que nada tienen que ver con ellos ni por lazos de amistad ni de raza, y que se consideran extranjeros domiciliados. Ya tendremos ocasión de hablar de ellos más oportunamente.